Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios, a lo largo de la Escritura, da a entender que Él tiene un plan. Dios no está jugando a los dados con nosotros, ni está improvisando nada. Está todo perfectamente calculado en su presencia, en su voluntad, y el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por ahí alguna persona, cuando entra en angustia, cuando está pasando por problemas, por pruebas, se pregunta por qué o para qué, o no, miles de preguntas, ¿por qué a mí? Otra vez. Los que han alcanzado alguna madurez ya saben que Dios tiene un plan. Ya saben que Dios nos tiene esculpido en su mano. Aunque mi padre y mi madre se olviden de mí, dice que Él tendrá memoria de nosotros. Amén. Somos especial para Él. Y el Señor tiene un propósito. Yo vine escuchando y escuchaba en la radio que una persona decía, ¿qué tienen en común Rahab? ¿Saben quién es Rahab? ¿Quién era Rahab? ¿De qué trabajaba Rahab? Una ramera. Betsabé, ¿saben quién es Betsabé? Betsabé era la adúltera. Adulteró. Junto con David. Ruth era, creo que era una tsunamita, era una extranjera. Era extranjera ella, de otro pueblo. No era de la tribu de Israel. Sin embargo, estas tres tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Pertenecen a la genealogía de Jesucristo. Una es la tatarabuela, la otra es la vicetatarabuela y la otra tatarabuela. Pero son del linaje real de Jesucristo, del linaje en la carne de Jesucristo. Y Rahab la ramera me imagino que se habrá preguntado, ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué estoy acá? O Betsabé, ¿no? Cuando adulteró, o Ruth cuando era una extranjera que no la quería nadie, tenía que andar mendigando las cosas que se caían para los extranjeros y para los mendigos. Sin embargo, Dios cumplió su propósito en ellas. Y cada uno de nosotros tiene un propósito que el hombre no alcanza a comprender. ¿Cuál es la obra de Dios de principio a fin? Después lo vamos a leer. El hombre no alcanza a comprender que uno tiene un propósito. Dios te hizo para algo. Mi esposa para mí fue un propósito. Mi esposa supuestamente, ella cuando vino a mí, la conocí, era adoptada, una vida sufrida. Sin embargo, cuando Dios la puso en mi vida, en mi camino, me hizo reflexionar a mí, me hizo volver los caminos del Señor, me hizo encontrarme con Lolo, me hizo encontrarme con Seba, con Nico, y parecía una mujer que nadie quizás la tuvo en cuenta en su vida. Quizás una mujer despreciada, una mujer abandonada, redundó en que se predique nuevamente el Evangelio y que uno tome fuerza y que el Señor haga su obra, su extraña obra. Y así cada uno de nosotros tiene un propósito y no sabe en qué lugar, dónde va a caer, ¿no? La suerte, cómo va a venir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Quizás sea un hermano al que le tengas que predicar, quizás sea tu padre, quizás es tu hijo, un pregonero de justicia. Quizás los chicos que están acá hoy lleguen a ser fructíferos y lleguen a predicarles. La Biblia tendrá un marido, tendrá sus hijos, le predicará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque esa es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea perfeccionada. Mi papá era una persona que había nacido en un hogar incrédulo, ¿no? Y él dice, esto lo hago por ustedes, porque el día de mañana pueden tener una herencia en Dios. Y es así que nosotros nos debemos forzar para nuestros hijos. Quizá no tuvimos una infancia feliz, pero podemos tener un futuro en el reino de los cielos. Entonces, ese es el objetivo, que cada uno de ustedes se dé cuenta que Dios tiene un propósito para su vida. Vamos a leerlo porque no es algo que inventé yo, sino que está a lo largo de la Escritura. Vamos a leer en el Salmo 138, el 8. ¿Alguno de los niños que lo puede leer? Los chicos no tienen Biblia acá. Lorenzo, agarra una Biblia. Salmo 138, 8. El primer niño que lo tenga acá, la niña que lo tenga, puede leer. Acá lo tiene Laila. Laila, Salmo 100... ¿No lo tenés? Sí, lo tiene. Le toca entonces a Morena, que se lleva la bendición ahí. More, Salmo 138, 8. ¿Está bien? Lee.
Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer con mi vida. Es una determinación desde el alma. Decir, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Yo quiero servirte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, dijo el Señor, sino la tuya. Los pensamientos y los planes del Señor son mejores que los nuestros. Nosotros somos unos cachivaches para pensar. Tenemos unos pensamientos de cuarta muchas veces, ¿no? Somos medio mezquinos con nuestra vida. Con la plata ni hablar. Somos medio mezquinos, pero el Señor tiene un plan eterno. El Señor tiene un plan universal. El Señor conoce a los hijos y a los hijos de tus hijos. Los que no han nacido todavía, Él ya los conoce. Él sabe lo que íbamos a hacer nosotros. El Señor nos advierte y nos corrige y mediante su palabra nos va guiando hacia su voluntad. Entonces dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. La versión nueva, ¿cómo aparece en la Biblia verde? A ver, léelo. Ahí. 138, 8. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Por tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. El Señor me creó, el Señor me formó con un plan, tiene un plan para mi vida. Ahora yo mirando para atrás digo, tenía un plan, qué cabezón que era. Yo quería ir para allá y no me salían, ¿no? Me salían mal las cosas, ¿no? Me salían mal acá, me salían mal allá. Y el Señor, mediante la prueba y error, me iba acercando y me iba llevando hacia esos pastos que no sabía que me gustaban. Pero el Señor me hizo que me gusten los pastos que Él me daba. Así que cambió mi alimentación y la alimentación fue su palabra, ¿no? Algo que la palabra de Dios es medio pesada, ¿no? ¿Quién lee la Biblia? Medio pesado leer la Biblia. Pero como siempre digo, es como comer brócoli. No le gusta a nadie, pero tiene mucha vitamina. Nos alimenta nuestra alma. Entonces el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Ten misericordia de mí, oh Jehová. No desampares la obra de tus manos, como yo, reconociendo que Él eligió el espermatozoide indicado, no se rían ustedes. Él nos eligió en el vientre de nuestra madre. Amén. Para gloria suya nos creó. Vamos a ir viendo también otros versículos más. Vamos a ver Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. ¿Algún niño que lo tenga? La boca de los niños. Fundaste la fortaleza. 8, 28. ¿Vos no querés leer o querés leer ahora? Sí, dale. Sabe leer. Entonces va a leer. Miranda, ¿querés? Tampoco. Bueno, Juan. Bueno. Juana lee. 8. Salmo. Perdón. Romanos 8, Romanos 8, 28. por favor. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Otra vez acá dice que el Señor tiene un propósito. Acá en esta versión dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ¿para todos? No, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llama porque tiene un propósito, te tiene que encargar una tarea. ¿Alguien sabe cuál es su tarea? ¿Alguien ya sabe lo que Dios le dijo que tiene que hacer? Sí. Bueno, hoy lo vamos a ver. Veo varios que hacen así. Así medio no sabe. Dice el Dios tiene un plan. perrito del auto. Dios tiene un plan para nosotros. Es un poco responsabilidad nuestra saber, investigar, inquirir y buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué es el propósito? Porque de acuerdo a su propósito, Él nos llama. Y todas las cosas, ¿no?, ayudan a bien. Los accidentes que tuve cuando era niño, la primera novia que me abandonó, gloria a Dios que me abandonó, me partió el corazón. Te duele el primer... Y uno mira para atrás y dice, será como los que sueñan. Dios nos va a llenar nuestra boca de risa. Vas a mirar para atrás, todos esos problemas que tienen ahora de pequeños, van a mirar dentro de 10 años en el Señor y se van a dar cuenta que Dios te va a enjuagar todas las lágrimas y el Señor te va a dar mucho más de lo que espera.
Porque son mejores los planes que tiene el Señor que los que tiene uno. Uno quiere ser director de cine, el otro quiere ser actriz, pero Dios tiene un plan. Uno todavía quiere seguir siendo actor, algunos tanto. Quieren ser famosos. Pero Dios tiene un plan maravilloso. Un plan que no tiene que ver con lo externo. No se confundan. No se confundan como Israel, que iban detrás de un rubio ojo celeste y se equivocaron. Vino uno más fiero, desfigurado, dice que era Jesús. Un hombre feo. Ellos esperaban una persona rubia, ojo celeste. Un campeonazo buscaban. Se equivocaron por seguir la apariencia. Ustedes, hermanos, nosotros, dice que los hijos de Dios no andamos por fe. No andamos por vista, sino por fe. Entonces, hay que esperar a que Dios nos muestre su propósito en nuestra vida. Efesios 1. Efesios ahí un poquito 1. más adelante. Vamos para adelante. Por el otro lado. Lo mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Habla de Cristo, ¿no? Dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia. En Cristo Jesús tuvimos una herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero esto es para un diccionario, al lado. ¿No? Habiendo sido predestinados, ¿no? Un destino previo. Ya el Señor nos había destinado previamente, nos destinó conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, conforme al propósito de Dios. Dios tenía un propósito. Desde antes de que haga el mundo, sabía que íbamos a venir a este mundo. Éramos de Él. Tuyos eran, Padre, dice Jesús. Tuyos eran, tú me los diste, Señor. Porque a ti te ha placido dármelos. Eran tuyos. Nosotros venimos de Dios. Hemos nacido de Dios. Somos criaturas del Señor. En espíritu y en verdad. El Señor anda buscando esta gente que anda dispersada por todo el mundo. Dice que esto lo hizo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Vamos a alabar su gloria, vamos a asistir a un evento cósmico. Es como si nos invitan a los Oscars. Primera fila. Laila, Miranda, Juana, Morena, ahí, al lado de Brad Pitt. Bueno, eso no es nada. No. Justin Bieber. Sí, ¿qué dijo Laila? Pero bueno, Leonardo DiCaprio, si le toca este año. van a asistir a un evento mucho más maravilloso. Amén. A la boda del Cordero. Para estar delante de su presencia por los siglos de los siglos. Vamos a ver 2 de Timoteo 1, 9. Que nos salvó y llamado por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien. Una doctrina no es un versículo sacado de contexto. Una doctrina es algo, a lo largo de la palabra del Señor, dice lo mismo. Está diciendo que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, un llamamiento especial. Un llamamiento santo es apartado, algo especial para nosotros. No es que dijo, bueno, a ver qué me toca ahí, no sé, ¿qué le puedo dar a este? Nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, no por nuestra pericia. No me eligió Dios por mi belleza, yo sé que soy bello, pero el Señor no me eligió. El Señor no nos elige por ningún tipo de pericia que uno tenga. Es más, creo que el Señor nos eligió por nuestra impericia, para hacer notorio su poder. El Señor nos eligió por nuestras falencias, por nuestras debilidades, por nuestros pecados nos llamó el Señor, para hacer notorio el poder de Dios, para que no queden dudas de que fue el Señor el que actuó en nosotros, y no nosotros mismos con nuestra fuerza, por nuestra destreza, no por obras. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes que el tiempo empezara a correr, ya Dios
tenía el propósito de nosotros. Ya tenía el trabajo para Mati Millán, ya lo tenía, el trabajo de Mati Millán. Antes de que empezara a correr el tiempo, antes del famoso Big Bang que dicen, él ya tenía nuestro trabajo y nos hizo con un propósito. ¿No? Uno a veces, ¿viste? Cuando ve esos aparatos raros, dice, ¿esto para qué sirve? ¿Viste? Nos mira para allá, ¿no? Quiere poner con tornillo y no sabe para qué sirve. A veces la tecnología, digo, ¿este botón para qué es? No sé lo que es. Tiene un propósito el Señor. Por ahí no se dan cuenta todavía, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es este propósito. Vamos a ver en Eclesiastés 11, Eclesiastés 11. 5 y 6. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? ¿Quién lo escribió? ¿Alguien sabe? ¿El hijo de Betsabé? Exacto. Bueno, y de David, muy bien. Eclesiastés 11, 11, 5 y 6. 5 y 6. Está en el medio de la Biblia, más o menos. ¿Lo tenés, Mati? Bueno, vamos a leer Eclesiastés 11, 5 y 6. Alguien que lea bien, ¿eh? Sí. Tú no sabes qué camino sigue el viento. Ni cómo van creciendo los huesos del niño en el vientre de la mujer encinta. Tampoco entiendes las obras de Dios, que ha creado todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y vuelve a sembrarla en la tarde. Pues no sabes cuál de las dos siembras será la mejor, o si las dos serán igualmente buenas. Acá nos da, de una forma profética, Nico, si querés buscarme 2 de Timoteo 4:2. No, y dice, así como vos no sabés qué camino va a tomar el viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, como ignoras, dice esas cosas, cómo pasa eso, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Uno entiende en parte, piensa que el Señor quiere, no sé, que yo cambie el auto o que me vaya del trabajo. Y el Señor quiere que vos siembres la semilla. Amén. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello. O si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Dios se preocupa del campo? ¿Está con el chacarero? Vamos a ver cuál es el sentido espiritual. Timoteo 4:2. Sí. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ahí en la palabra, en la otra versión dice, predica la palabra en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y acá dice, siembra la semilla, a la tarde y a la mañana, la semilla es la prédica. ¿Es lo mismo? Sabemos los que leemos la Biblia, sabemos que la semilla es la palabra del Señor. Y que uno tiene que predicar porque no sabe la obra del Señor de principio a fin. A la mañana sembrá y a la tarde sembrá también. Y cuando pueda en el colectivo le habla del que está a tu lado. Y cuando pueda un cliente tuyo también le habla del Señor. Porque no sabes quién va a quedar acá. Siempre cuento la historia. Hace muchos años, capaz que Liliana, que me conoce del Ejército de Salvación, se acuerda, había 2 pibes que eran fatales. Miguelito y Oscarcito. No me los olvido nunca más. Me acuerdo los nombres, toda mi vida me voy a acordar. Eran fatales esos pibes. Y llevamos un campamento, había un campamento como de 100 chicos, y todos los chicos iban al campamento, y había 100 chicos. 100 chicos, pero estos 2, Oscar y Miguelito, eran bravísimos. Bueno, yo dejé de ir al Ejército de Salvación y después de muchos años pasé una vez, ya siendo más adolescente, pasé de vuelta, y el Ejército de Salvación llevaba cientos de chicos a los campamentos a conocer el mar, a Pehuenco. Y después de 10 años que yo no iba al Ejército de Salvación, pasé a visitar esta iglesia. ¿Y quién se congregaba en esa iglesia? Oscarcito y Miguelito iban a la iglesia. Así ignoro yo la obra del Señor. ¿Qué tiene el Señor dispuesto para mí? Quizá hoy no sirva, ¿no? Como Filemón le decía, ¿no? Como la carta a Filemón. En un momento no te fue útil, pero ahora me es útil a mí. En un momento él te debía, pero ahora me es útil, ahora entendió cuál es el Evangelio. Tuvo mucho tiempo ahí sentado sin hacer nada en la iglesia, pero ahora se avivó, ahora recibió el mensaje, ahora trabaja, ahora me es útil.
Y espero, hermano, que todos ustedes se despierten para que sepan que hay un propósito en el Señor. Que se despierten y que hay almas para salvar. Que hay gente que se está yendo a la muerte. Hay gente que se va a morir. De hecho, todos vamos a gustar la muerte. Pero el Señor nos manda a salvar almas. Lo más importante, lo fundamental, antes que la inflación, antes que el trabajo, antes que la casa, que la comida, es salvar un alma. Es predicarle a alguien, ¿no? Alguno, arrebatarlo ahí, sabiendo hacia dónde va la humanidad. Ese es el sentido de la vida. Van a ver el gozo que van a tener cuando un pecador se arrepienta. Van a ver qué gozo que les da cuando entienden que una persona comprendió el mensaje de salvación y comprendió que Dios mandó a su Hijo Jesús para que tengamos vida eterna. Cuando comprenda eso, va a ser un día de gozo. Busquen ahí Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. ¿Pregunta? Sí, Eric. Quería leer una versícula que ahí publicó Belén. Hizo una introducción y publicó una versícula que está relacionada con eso. Salmo 130. A partir del 13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observas mientras sigas hablando forma en secreto, mientras se entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Amén. Es maravilloso el Salmo. El Salmo 139 es maravilloso. Habla de lo que Dios también tiene preparado desde antes de nacer. En el vientre de mi madre, mi embrión, dice mi embrión, ahora que se está todo el tema del debate de aborto sí o aborto no, mi embrión vieron tus ojos. ¿No? En el embrión, cuando estaba en el vientre de mi madre, en el embrión, cuando yo era un embrión, vieron los ojos del Señor. Vi la luz del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, el Señor alumbra. Desde antes de nacer el Señor nos alumbra. Y el Señor nos elige para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Tienen una pregunta? ¿Qué es embrión? El embrión serían las células primeras que están antes de que sea un feto y antes de que sea un bebé. Eso es el embrión. Ese embrión, todos nosotros fuimos embrión. Antes de ser un bebé. Ese embrión vio los ojos de Dios. Amén. El tuyo, el mío, el de todos. Vamos a leer entonces Proverbio 11:30. Proverbios 11, versículo 30. ¿Vos lo tenés? Bueno, vamos a escuchar a Morena que lo lee. El futuro del justo es árbol de vida, y el que gana el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Y ves la otra versión? ¿Cómo dice la versión? La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida, una persona sabia gana vida. Amén. Nosotros venimos acá a ganar almas. El que gana almas es sabio, ya lo decía en Proverbio. La sabiduría está en ganar almas, no plata. Rico, el Señor quiere que seamos ricos en obras de justicia, en buenas obras, que tengamos un tesoro en los cielos. Háganse tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no pueden entrar. Nadie puede quitar tu riqueza en el reino de los cielos. Cada obra que uno hace, cada algo que uno predica a una persona, el Señor tiene en cuenta que uno está cumpliendo su propósito, está haciendo su trabajo. Cuando a Jesús lo agarran, creo que tenía 12 años, era como ustedes, lo agarran en el templo y los padres dicen, te estábamos buscando por todos lados, ¿dónde estaba? Y Jesús le dice, ¿no sabés que en los negocios de mi padre era necesario estar? Era el trabajo de él, predicar el Evangelio, y el trabajo de todos nosotros, el Señor nos llamó para que ganemos almas. Vamos a leer en Juan 12:24, un secreto. Juan 12, 24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Amén.
La muerte de nuestra, redunda en vida. Cada momento de mi vida que yo en vez de mirar televisión, leí la Biblia, cada momento de mi vida que no hice mi voluntad, sino que le compartí a otro el Evangelio, redundó en ser otra semilla más. Cuando hablé con Seba la primera vez, cuando hablé con Nico, resultaron ser 2 espigas de trigo más. Gloria a Dios. Y esa espiga de trigo, ellos murieron y redundó en más espigas de trigo. Y cada uno de nosotros es un grano de trigo que si no muere, no da fruto. Si no morimos nosotros, no hay fruto. Si uno no da de su vida, de su tiempo, para predicar el Evangelio, no se produce ningún milagro. Es necesario que yo muera a mis intereses y ponga los intereses del Señor, para que Él después me dé vida en abundancia, no la vida del ser humano, que Él me dé vida abundante, vida eterna, una vida con gozo, con paz, con templanza, con benignidad, con mansedumbre. Es como que yo, ¿vieron el corazón que se mete por un lado, se mete la sangre tóxica, se purifica y sale por otro lado una sangre oxigenada? ¿Vieron que el corazón hace como un trabajo? Bueno, Jesucristo cuando está en tu corazón hace así, pero con tu alma. Viene tu alma remugrienta y Él la va cambiando y te la va purificando y te va dando una nueva vida en Cristo. Cuando vos ponés tu vida en los propósitos del Señor. Vos tenés una vida llena de egoísmo, sos celoso, mal pensado, mal llevado. Sos bastante cascarrabia, no te gusta que te hinchen a la mañana, etcétera, etcétera. Tenés un montón de defectos. Pero cada cosa que uno hace para el Señor te da un poco de paz. Entonces te gusta esa paz. Y dices, uy, qué loco, mira, me quedé en vez de poner crónica, me leí 2 o 3 salmos y me dio un poquito de paz. Entonces, si no morís al yo, no hay ningún fruto en tu vida. Vamos a verlo también en Mateo 13, 22, la parábola del sembrador, que la tienen que conocer todos. Mateo 13, 22. versículo 22. El siguiente, ¿verdad? El 23. 23, ¿qué dice? No, el que cayó en buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. El que oye la palabra y la entiende, se da cuenta qué es lo que Dios quiere hacer nosotros, da al 30, al 60 y al 100 por uno. No todas las semillas dan igual. Pero lo mínimo, al 30. Al 30. Que tu vida sirva para salvar 30 almas. Que tu vida sirva para salvar a tu hijo y a la novia de tu hijo. Y a tu nieto quizás. Y a 4 o 5 que predique tu nieto. Con sus esposas y con sus hijos. Lo dice Efesios 6:20, cómo se sucede esto. Pablo decía que él era embajador en cadena. Amén. Efesios 6:20. Dice, oren por mí. 6:20, ¿quién lo tiene? Evita. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pide de oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo hacerlo. Bueno, hay otra versión, la otra versión dice, yo soy embajador en cadena. Esa, amor, la tenemos a leer. Por el cual soy embajador en cadena, que condenó De nuevo. hable de él, como debe hablar. Amén. El doble sentido de esta palabra es que él estaba en prisión, pero él era un embajador en cadena, en el sentido que las cosas que él hacía le servía a otro y a otro y a otro y el evangelio corría. Aunque él estaba encadenado, el evangelio seguía prosperando. Y de alguna manera uno con sus dificultades, el ama de casa, el que tiene mucho trabajo, el que tiene una mujer rencillosa, el que tiene un marido rencilloso, el que tiene un trabajo duro, el que tiene un trabajo blando, que cada uno sea un embajador, ¿no? En cadenas, en este sentido, que pueda predicar el evangelio y ese dárselo a otro, y así que redunde el evangelio. Vamos a leer la última parte en Efesios 4. Bien, ya estamos terminando. Niñas, ya se...
Efesios 4. Efesios 4. capítulo 4. Vamos a leer de... porque lo voy a leer un poquito antes. Ya le digo. Efesios capítulo 4. Efesios 4, 11 y 12 vamos a leer. Vamos a leer 11. ¿Lo puedo leer yo? ¿Lo puedo leer yo? ¿Puedo leer yo hasta el final? Vamos a leer del 11 en adelante, fíjense. Como para cerrar la idea, dice, y él mismo, está hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, los apóstoles son los que están acá en la Biblia, Juan, Pablo, Pedro, los apóstoles que están acá en la Biblia están vivos porque Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muerto. Yo no soy apóstol. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El fin de la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el propósito de Dios, no para que usted se le vaya el acidez de estómago. Aunque bien, el Señor nos podría sanar de un dolor, de una afección, de una angustia. El Señor nos consuela. Pero acá no dice que el Señor está para esas cosas. Acá dice que el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la obra del ministerio es que sea formado Cristo en nosotros, y nosotros, como Jesucristo mismo, predicar el Evangelio. Y ahí sí, sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el Evangelio a diestra y a siniestra, con armas de justicia, no cansándonos de hacer el bien, y predicando y llamando al arrepentimiento a todo hombre. Esa es la obra y ese es el fin y ese es el propósito. Amén. Todo lo que sentimos lo mismo, todo lo que hemos llegado a un punto, sintamos una misma cosa. Hagamos una cosa sola, ¿no? Y es predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio tenemos que morir a nuestra comodidad. Señor, te seguiré donde quieras que vaya. Sí, la zorra tiene guarida y los aves de los cielos tienen nido. Yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿El Señor está primero o está primero tu comodidad? ¿Estás esperando que te cambie el auto? Porque con ese auto no puedes ir a predicar. Se puede predicar en cualquier auto, hermano. En cualquier condición. El Evangelio es para pobres, para ricos, para grandes y pequeños. Es el mismo Evangelio. Es el mismo Evangelio que tiene que funcionar en África y en Alemania. Donde está la gente rica y donde está la gente pobre. El Evangelio es el mismo. Donde están los enfermos en el hospital también funciona el Evangelio. Porque el propósito es salvar almas. La sanidad, el milagro, a veces viene como consecuencia o para mostrar o porque Dios tiene misericordia. Pero lo que funciona siempre es la palabra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es el poder, no la sanidad. ¿De qué sirve sanar a una persona un ojo o una pata si va derecho al infierno? No, le pido por mi abuelito que está en una situación grave, oren por él. Andá y salva su alma primeramente, porque si oramos por él, va a vivir 1 año más, 2 años más, pero acá lo importante es que vivamos por los siglos de los siglos delante del Señor, y esa es nuestra responsabilidad, y el Señor nos creó para eso. Así que, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor, espero que tomen conciencia del llamado que tienen, de la importancia, de lo importante que es el cargo, ¿no? Imagínense que una persona, ¿no?, está en un banco, ¿no? Y cada vez que entrega $100.000, $200.000, una persona del banco tiene que ser responsable, tiene que firmar el membrete, el sello. Acá son 100 luquitas son acá, ¿eh? No lo van a hacer así, voy a tomar 100 lucas, ¿eh? 100 lucas, 100 lucas, 100. No, vas a mirar el papel y vas a decir, pará, ¿son 100 lucas? A ver, 1, 2, 3. Más importante que las 100 lucas son las almas de las personas. Más importante que todo. Y cuando uno le da importancia a lo que Dios quiere, el Señor le va a importar lo que a vos te pasa. Funciona así. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que, hermano, espero que Dios les alumbre el entendimiento
y comprendan lo que estamos diciendo.